nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el secreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. Los desmenuzarás ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían, bienaventurados todos los que en él confían. Mi Señor, te pedimos de rodillas, Padre Santo, el perdón y tu bendita misericordia, Señor, por todas nuestras culpas, iniquidades y pecados que hemos cometido, Señor, a veces diariamente o a veces, Señor, tú lo sabes más que nadie, porque tú sabes nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser, porque somos tuyos, Señor, y tú nos conoces muy bien. Señor, entregamos en los pies santísimos, Señor, entregamos todas nuestras culpas y nuestras cargas para que tú, Señor, nos hagas más liviana la carga que todavía está entre nosotros. Padre y Dios, Señor, te pedimos perdón también por toda nuestra familia, de las cuales siempre les hablamos, pero, Señor, hacen oídos sordos hacia tus palabras, Señor. ¿Cuándo será, Padre Santo? ¿Cuándo será el día que realmente se den cuenta? Solo tú lo sabes, mi Señor, Dios Todopoderoso. Señor, también te pedimos por todos aquellos, Señor, que un día escucharon tu palabra, pero que de una manera y de otra más pudo el mundo y se olvidaron de ti, Señor. Eso, Padre Santo, que no ocurra con nosotros, Padre mío, siempre ten y pon como nos pusiste desde el principio nuestro ángel a cada uno al lado de nosotros para no caer en la tentación y transgredir la ley que tú nos has dado a todos tus hijos, a toda tu semejanza en este planeta Tierra. Padre y Dios, Señor, te pedimos piedad y misericordia si alguna vez, Señor, nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón ha tenido malos pensamientos para nuestro prójimo. Te pedimos perdón, Señor, porque no sabíamos lo que hacíamos, Señor. Te pedimos misericordia por aquello, Padre Santo, porque tú dices, Señor, que no debemos mirar a nuestro prójimo, y si ellos nos ofenden, démosles el otro lado, Señor, de la moneda, pero nosotros no tenemos por qué tener rencor hacia ellos. Padre Dios, tú eres el único juez y justo, el que ves todas las cosas y el que tú también, Señor, pones tus palabras y tu ley para que nosotros la cumplamos. Padre Dios, bendito seas, Señor, bendito seas, Padre mío. Te pedimos, Señor, por los enfermos de los hospitales, de las clínicas, de las postas, de las casas, de las calles y de las cárceles, Señor. Señor, apiádate de ellos, especialmente de los más necesitados,
de los más que están, Señor, padeciendo y sufriendo. Apiádate de ellos, ten misericordia, Señor, de todo ello, Señor, y que su carga y su dolor sea más liviana, Señor, hasta el momento que tú, Señor, les digas, Padre mío, si en Él y en ti está solo la misericordia, Padre Dios. Señor bendito, alabado seas, mi Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús, en las alturas y en toda la tierra, Padre Dios. Bendito y alabado seas, mi Señor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Oh Dios, como siervo sediento voy a ti, en busca del agua de tu corazón. Como siervo sediento voy a ti, en busca del agua de tu corazón. Oh Señor, oh mi Dios, llámanos oh mi Señor, grítanos de los apriscos, aquí venimos, oh mi Señor, grítanos, escuchamos tu voz, grítanos, mi Señor Jesús, escuchamos tu voz, aquí bajamos de los apriscos hacia ti, al santuario, mi Señor. Danos de beber el agua de vida. Danos de beber el agua de vida, mi Señor Jesús, mi Señor Jesús. Danos de comer el pan. Danos de comer el pan de vida, el pan espiritual. Amantísimo Dios, oh mi Señor Jesús, oh mi Señor Jesús. Vamos en busca del pastor, vamos en busca del pastor, de mi Señor Jesús. Vamos hermanos, vamos hermanos, en busca del Señor Jesús, vamos a mi Señor, vamos a mi Señor Jesús. Abran sus escrituras en profecías, en Deuteronomios, que continuamos escuchando la palabra de vuestro Dios, lo que les habló a sus profetas a través de ellos, para así también hablar a su pueblo. Entonces continuamos en el capítulo 31 de Deuteronomios, y del versículo 1 hasta el versículo 29. Dice la palabra de vuestro Dios así: Josué es instalado como sucesor. ¿De quién es Josué instalado como sucesor? ¿Sucesor de quién era Josué? De Moisés. Por eso ahora dice, en el versículo 1, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Entonces, ¿qué estaba haciendo Moisés? Moisés obedecía las palabras del Creador, de Dios. A través de él hablaba
a su pueblo. Él tenía que hablarles al pueblo las palabras que había oído de vuestro Dios, el Creador. En el versículo 2, y les dijo, este día, miren, este día soy de edad de 120 años y no puedo más salir, dice, ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Entonces, ¿qué había sucedido? Que el Señor Dios le había dicho a su siervo Moisés que él no pasaría el río Jordán, él no pasaría llevando a todos los israelitas que salieron con él. El que tenía que pasar era ¿quién? Josué era el que tenía que pasar. Muy bien. En el versículo 3 dice así. En el versículo 3, Jehová tu Dios, miren lo que dice, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti, y las heredarás Josué, y será el que pasará delante de ti, como Jehová. ¿Qué hizo Jehová? Había dicho. O sea, que su siervo Moisés no pasaría, pero Josué sí. Porque Moisés, a través de Moisés, eran las palabras para Josué, que era el que iba a pasar con todo el pueblo que somos nosotros. El pueblo de Israel somos nosotros. Dice en el versículo 4, y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y como con Og, rey de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. ¿A quienes destruyó? ¿Quién destruyó? ¿Moisés, Josué o Jehová? Claro, Jehová es el que destruye las naciones, pueblos y aquel que se rebela contra él. Eso es lo que no entiende la raza humana de este planeta. Y en el versículo 5 dice, y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. ¿A quién se obedecía? ¿A Moisés, a Josué o a Jehová? A Jehová se obedecía. Él es el que está mandando, Él es el que está ordenando, y Él es el que está mandando hoy en día, y Él es el que está ordenando hoy en día. Pero por desconocimiento de la enseñanza de la palabra de Dios, transgreden cada rato y cada instante, y van cayendo cada vez naciones y pueblos y la raza humana, hermanos. En el versículo 6, esforzaos, miren lo que dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te, ¿qué dijo? Ni te desamparará. Ahora, quiero decirles, hoy en día no desampara el Señor, pero siempre y cuando que nosotros escudriñemos su palabra y obedezcamos. Porque si no obedecemos, pues muy bien, tiene el trabajo facilísimo Satanás y nos arrastra a sus caminos. Y nos pareciera que nos está yendo bien en nuestro camino, pero estamos muy equivocados. Porque Satanás nos nubla los ojos y vemos al malo como bueno y al bueno como malo. En el versículo 7, y llamó Moisés a Josué, llamó ya, o sea, ya el siervo de Dios, que era Moisés, entonces llamó a él. Ahora, Moisés llamaba a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel. Ahora, en presencia de todo Israel, ¿qué significa Israel?
pueblo. De su pueblo, claro. En presencia de todo Israel, claro, de su pueblo. Y el pueblo somos nosotros. O sea que nos está hablando a nosotros hoy día, hoy mismo, hoy día. Dice, de todo Israel, esfuérzate y anímate. No es que te estamos sabiendo el pasado. Tenemos que entender que es el presente. Hoy, no ayer, hoy. Así dice, ¿no? Y dice, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres y que les daría, y tú se las harás heredar. Y tú se las harás heredar. ¿Heredar qué? ¿Qué iban a heredar? La tierra. ¿Y nosotros dónde estamos? Ahí ¿En el aire o en la tierra? En la tierra. En la tierra que hemos heredado de nuestros padres. Y miren cómo la tratamos. En el versículo 8 dice, y Jehová va delante de ti. Eso es porque Moisés le está hablando a Josué. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te, ¿qué le dice? Y no te intimides. O sea que no tenga temor. Eso le estaba hablando, ¿quién? ¿Quién le estaba hablando? ¿Moisés o Jehová? Jehová. Jehová mismo le estaba hablando. El Espíritu de Dios viviente le estaba hablándole a él mismo. Que no temiera. ¿Por qué? Porque él era joven. Él era joven. Moisés ya era un hombre de edad. Pero él era joven. El que ahora se hacía de cargo que le ponía el Señor al pueblo de Israel, a su pueblo. Y no crean que era solamente 100, 200. Eran millones. En el versículo 9 dice, y escribió Moisés esta ley. Ahora, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Entonces, ¿qué escribió Moisés? ¿Qué estaba haciendo? Los mandamientos. Estaba escribiendo él ya las órdenes que le había dado el Señor. Porque el Señor, ¿dónde le dio las órdenes a él? En el monte de Sinaí, en las tablas de piedra. Pero ahora Moisés tenía que darles en las tablas de qué. Ya era lo que él escribía para dar esa ley. Para escribirlas ¿dónde? En el corazón de qué. De carne. En el corazón de carne del ser humano. En el corazón, las tablas de carne, para escribirlas en el corazón. Y dice, sigue hablándonos el Señor. Dice, en el versículo 10, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, le leerás esta ley delante de todos los israelitas a oídos de ellos. Eran las leyes. La ley que le dio Dios a Moisés eran las tablas de piedra. La ley que Moisés daba al pueblo era ya la ley de Moisés, porque el Señor le dio la ley a él y él la daba al pueblo para escribirlas ya donde, en las tablas del corazón y la mente. Es lo que tenemos que entender, lo que dice en sus palabras el Señor. Y en el versículo 12 dice así, y harás congregar. ¿Qué estamos ahora acá nosotros?
Congregados. Y harás congregar al pueblo. Miren, ¿y cómo llama el Señor a que congregue el pueblo? ¿Cuántos del pueblo están acá? ¿Cuántos de este pueblo ni se congregan ni se congregarán nunca? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh Señor, si estarán allí. Miren lo que dice: y harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños, y tú, extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. ¿Qué niños hay aquí? Ninguno. ¿Cuántos más hay del pueblo? Casi nadie. ¿Cómo es posible? Oyéndolo. ¿Pero tendrán perdón de Dios aquellos que lo oyen? Yo creo que no, porque lo oyeron. Y sigue hablándonos y dice: y cuiden de cumplir todas las palabras de esta, ¿qué? Ley. De esta ley. ¿Cómo es posible que este pueblo, oyéndolo, escuchándolo, no quisieran congregarse? ¿Qué pensarán? ¿Que no van a resucitar para el juicio eterno? Sí, van a resucitar. Van a estar ahí adelante, adelante de vuestro Dios. En el versículo 13 que dice: y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro, ¿qué dijo? Dios. Vuestro Dios, todos los días que vivieres sobre la tierra, a donde vayáis pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Todos los días en esta tierra, porque esta es la tierra que hemos heredado de nuestros padres. ¿Cómo es posible que oyéndolo o escuchándolo, pero no quieran congregarse a oírle? ¿Qué le dijo más el Señor? En el versículo 4 dice: y Jehová dijo a Moisés, ahí le vuelve a hablar, y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y espera en el tabernáculo de la reunión, para que yo le dé el cargo. Mire, para que yo, ¿quién le iba a dar el cargo? ¿Moisés o Dios? Nuestro Dios. Para que yo, miren lo que dice, por eso dice, y Jehová dijo a Moisés, para que él le diera, por eso dice, para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Miren cómo le hablaba en el tiempo a nuestros padres el mismo Dios. Se oía porque el Señor estaba ¿en qué? ¿En cuerpo o en espíritu? ¿En qué estaba el Señor? En Espíritu Santo. En Espíritu Santo. En cuerpo sería visto cuando estaba aquí en la tierra, ya ustedes lo saben, nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo. Dice así en el versículo 15, y se apareció, miren lo que dice, y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de ¿qué? ¿En la columna de qué? ¿De qué se apareció? De nube. En la columna de nube. Miren, entonces, ¿qué era la columna de nube? No se apareció un hombre, se apareció el Espíritu Santo, en la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Miren dónde se puso el Señor. Sobre la puerta del tabernáculo. En el versículo 16. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella y en medio, y dejará y invalidará mi pacto
que he concentrado con él. Miren, ¿qué hicieron? Acá tienen que entender en estas palabras. El Señor Dios lo mandó a dormir. Es para que entendamos que el que muere, porque muchos dicen, yo no voy, a mí que me importa, yo no sé nada. Mejor no quiero saber nada de Dios, no quiero leer la Biblia, no quiero saber nada. Porque me muero y se acabó todo. Ojo, se va a levantar. Por eso dice que lo mandó a dormir. Y el que muere solamente va a dormir, pero va a levantarse en el día del juicio. Solamente va a dormir una siesta. Y en el día del juicio se van a levantar los muertos para rendir las cuentas ante nuestro Creador. Es lo que tenemos que entender, lo que dijo acá. He aquí, tú vas a dormir. No dijo te vas a morir y ya no te vas a levantar, sino dijo te vas a dormir. Mucha gente dice, ya me muero, hago todo lo que quiero de maldad, es todo lo que hago ahora. Pero me muero y se acabó todo. Oigan, hermanos, eso no es así. En la palabra de Dios dice que solamente va a dormir y se va a levantar. Unos para la gloria eterna y otros para la condenación eterna, hermanos. Eso tienen que entenderlo y ya muchas veces nos hablaron. Por eso dice, con sus padres, dice, y este pueblo se levantará a fornicar. O sea, una vez que se fue Moisés, que era el siervo del Señor, ya sabía el Señor lo que iban a hacer el pueblo, lo que es ahorita, este pueblo que estamos. Lo que es ahorita esta tierra que estamos, que está peor que Sodoma y Gomorra, que ya viene el fin, pero no les interesa. Es lo que tenemos que entender. Esto no fue que es, digamos, el pasado. Estamos en el presente y el presente nos está hablando el Señor. Esto no es que pasó. Este es el presente. Por eso tienen que entender. ¿Qué dijo el Señor? Sabía que ya su siervo iba a dormir. Y entonces el Señor ya sabía que no estando su siervo al escogido, porque el pueblo obedecía a su siervo Moisés. Por eso que cuando todavía él hablaba en el monte decía, si tú nos hablas, Moisés, te vamos a oír. Pero si nos habla Dios, parece que nos va a matar. Porque tenían ese temor a Dios. Pero una vez que dormía Moisés, ¿qué dijo que iba a pasar el pueblo? Dijo así, el Señor, el Padre, Dios, dijo, este pueblo se levantará a fornicar tras los ídolos ajenos de la tierra, a donde ya para estar en medio de ella, dice, y me dejará. ¿A quién lo dejaba? No a Moisés, sino a Jehová, nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Y me dejará y invalidará mi pacto, dice que concertado con él. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que se olvidarían y saldrían a fornicar, porque ya no había Moisés. Y así está el pueblo hoy en día, que no obedece, fornicando y haciendo todas las transgresiones malas, que no está para los ojos de nuestro Creador. Y en el versículo 17, ¿qué dice? Y se encenderá. Ahora, esto, óiganlo bien, hermanos, esto no es que estamos leyendo por leer, sino escuchen palabra por palabra y acuérdense lo que les va a suceder en el resto corta de vida que tienen. Miren lo que dice, y se encenderá mi furor. ¿El Señor se enojaba? ¿Se enojaba o no? Sí. Claro, se encendía como todo papá. Si un papá le dice al hijo, no hagas aquello, no hagas el otro, y sigue haciendo hasta que llega el momento que, bueno, dice ya te pasaste de la raya. Y aquí entonces, ¿qué hace el padre? Lo reprende, pues. Pero acá, por eso es lo que dice aquí. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrá sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día,
no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de ¿qué? En medio de mí. En medio de mí. Porque el hombre nunca se acuerda del Creador, de su Creador. Solo piensa en Él. Y solamente piensa que va a vivir una eternidad. Qué engañosa es la mente, y qué engaño también el que nos prepara Satanás para olvidarnos de nuestro Creador. Porque Él es el que nos hace olvidar, engañándonos cada día, cada hora, cada momento, para olvidarnos de nuestro Creador. En el versículo 8 dice: pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos, dice, habrán hecho, por haberse envuelto, ¿qué dice? Por haberse, ¿qué? Por haberse vuelto, ¿a qué? A dioses ajenos, a dioses ajenos. ¿Y qué es lo que hace hoy en día mucha gente? ¿Qué es lo que hace hoy en día mucha gente? ¿No han visto que hay iglesias que están repletas de la gente adorando? Está repleto de sus creencias y de sus costumbres. Hay iglesias que están adorando a dioses ajenos, que tiene ojos, no mira, tiene boca, no habla, tiene pies, no camina, tiene manos, no acciona. Y viene un pequeño temblor, un pequeño remecente del planeta, y se cae y se hace 1000 pedazos. ¿A quién adoraron? ¿Quién estaba ahí metido? Satanás estaba metido. Que a él es el que le adoraban, porque él solamente les oía. Porque Dios es Dios ¿de qué? De vivos, no de muertos. En el versículo 19 dice: ahora pues escribo este cántico. Miren lo que dice: ahora pues escribo este cántico. Y dice: enséñalo, le dice. Ahora pues escribo este cántico, enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este canto, mire, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la, ¿qué dijo? ¿En dónde les iba a introducir? Los iba a introducir, porque dice aquí, miren, porque yo les introduciré en la tierra que juré, ¿a quiénes? A sus padres. A sus padres. Porque los que entraron y de los que estamos nosotros fueron los hijos. Porque los padres toditos se consumieron en el desierto. Solamente los hijos entraron a la tierra prometida. Por eso dice: juré a tus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán. Y se volverán a dioses ajenos y les servirán. Y me enojaré y invalidarán mi pacto. O sea, el Señor dice, Él se enojará y invalidarán su pacto. Y, o sea, el pacto que Él les prometió que les iba a dar esa tierra, pero ellos entraban a hacer otras cosas en la desobediencia, Dice, y cuando les vinieron muchos males, o sea, ya la gente estaba con los males, ¿no? Porque no cumplieron el pacto que les había hablado a través de su siervo Moisés. No quisieron obedecer, por eso le dice: cuando les vinieron muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara, como testigo pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se propone de antemano. Dice: antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Miren, y Moisés escribió este cántico. Dice: aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel, y dio órdenes a Josué, hijo
de Nun, dijo, esfuérzate, anímate pues, tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. ¿Quién estaba hablándoles? ¿Moisés o Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el que le estaba hablando a Josué. Muy bien. Ahora, para que entendamos lo que ha hablado a su pueblo que somos nosotros, vamos pues ahora a Josué, en el capítulo 1 y versículo 5. Vamos a Josué, a capítulo 1, porque una cosa es la sabiduría, otra cosa es el entendimiento por el discernimiento. Josué, capítulo 1 y versículo 5. ¿Qué dice? Pues es Josué. Busquemos Josué. Capítulo 1 y versículo 5. ¿Qué dice? Dice así, para que entendamos mejor. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Quién estaba diciéndole? ¿Moisés o Dios? Dios. Dios. Él es el que le estaba hablando ya a Josué. Ya era Dios, Jehová, el que le estaba hablándole a Moisés, ¿no? Muy bien, para que nosotros entendamos lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a Hechos. A los Hechos de los Apóstoles vamos ahora. Miren, miren que estamos en profecías y ahora vamos a los Hechos de los Apóstoles. Vamos, ¿qué es lo que dicen los apóstoles aquí? Vamos al capítulo 13, el versículo 5. Vamos a los Hechos de los Apóstoles. Busquemos, ya saben ustedes dónde está. Hechos de los Apóstoles está tras de Juan, en el Segundo Testamento. Está en el capítulo 13, busquemos para que así entendamos la palabra del Señor. Dice 13 y el versículo, Hechos 13 y el versículo 5, el versículo 5. Vamos a los Apóstoles, Hechos 13, el versículo 5, dice, miren lo que dice, el título dice, los apóstoles predican en Chipre, o sea, están predicando los apóstoles. ¿Y qué es lo que predicarán, no? Entonces ustedes pueden leer. Pero en el 5, ¿qué dice? Pero yo les voy a leer, dice el 4, ¿qué dice? Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios, nuestro Señor. ¿Ya ven? Por eso que si no estudiamos allá, ¿cómo entenderemos entonces? Por eso le dice, porque está hablando en los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles predican en Chipre, o sea, era una nación, Chipre. Y por eso dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron, y dice, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. ¿Ve? Navegaron a Chipre. De allí navegaron a Chipre, a esa nación. En el versículo 5 que nos manda de lo que está hablando nuestro Señor, dice, y llegados, dice, a Salamina, dice, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Ve? Estaban anunciando el santo evangelio de Dios en aquellos pueblos. Ahora, para que ustedes entiendan, pueden leer para que entiendan. Ustedes pueden leer todo este capítulo de lo que nos está hablando. Por eso dice la palabra de Dios, dice, escudriñad la palabra de Dios, mi palabra que está escrita aquí, porque en ella le encontrará la salvación, porque el Espíritu fue el que escribió. ¿Ven? Para que entendamos las cosas de Dios. Ahora, vamos a Deuteronomios. Miren, nos ha mandado a los Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos a Deuteronomios, al capítulo 15. Deuteronomios, capítulo 15. Busquemos. Ahí nomás que estamos así atrás. Deuteronomios, capítulo 15. Y para que así podamos entender. Capítulo 15 y el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Miren lo que dice. Y estamos en lo que nos está diciendo el Señor en el año de la remisión. Y ya hemos
nos ha hablado de la remisión. Dice así 12. Dice, si se vendiere a ti tu hermano, escuchen bien, ¿qué dijo? 12. Mire, si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, al 7º le despedirás libre. ¿Por qué les dijo eso? En aquel tiempo, ¿qué eran? ¿Eran vendidos? Eran como esclavos en aquel tiempo. Porque el pueblo que somos nosotros, el pueblo de Israel, ¿qué fuimos? ¿Qué éramos en aquel pueblo donde estaba Faraón? ¿Qué éramos? Esclavos. Éramos esclavos, pues. Por eso es que tenemos que entender, por eso dice leyes sobre los esclavos. Éramos esclavos, hermanos. Por eso es que tenemos que entender. Deuteronomio capítulo 16. Capítulo 16. Y de los versículos 13 y 15. 13 y 15. Miren lo que dice. Dice así. 13. Las fiestas solemnes de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. ¿Qué cosa se recoge de la era? ¿Qué se recoge de la era? El trigo, pues, hermanos. ¿Y del lagar qué es? ¿Qué es el lagar? El vino, pues, hermanos. El vino. Desde por servir. Tabernáculos. Por eso es que ya nos ha hablado aquí. De esto. Nos ha hablado. ¿Ah? Nos ha hablado acá. Por eso es que tenemos que entender lo que dice la palabra de vuestro Dios, ¿no? Y en el versículo 15, miren lo que dice. 7 días celebrarás fiesta solemne, Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estará verdaderamente alegre. Porque habría bendecido en todos tus frutos. Por eso es que tenemos que poner atención de lo que nos habla el Padre, el Espíritu Santo, y enseguida para entender qué es lo que quiere decir su palabra de nuestro Dios, ¿no? Muy bien. Sigamos ahora, nuevamente, para entender la palabra aquí, sigamos vamos a números, hermanos, busquen a números, al capítulo 27, números, 27, acá está, números capítulo 27 y el versículo 23, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo? En el versículo 23 dijo, impuso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado, por mano de ¿quién? De Moisés. O sea, era lo que justamente han escuchado, que primero habló a Moisés para que hablara a su pueblo y encargara a Josué, porque él iba a dormir. Y él tenía que hacerse de cargo del pueblo. Es lo que tenemos que entender. Vamos ahora a Josué nuevamente, al capítulo 1 y el versículo 6. Josué, volvamos nuevamente a buscar a Josué, para que así podamos entender la palabra de vuestro Dios. Josué, al capítulo 1 y el versículo 6. Miren lo que dice. Dice así: esfuérzate y sé valiente. Y nos habló de esfuérzate, ¿no? No creo que se les haya ido rapidito de la mente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la darías a ellos. Que le darías a ellos. No dice que yo le dio, sino que le darías a ellos. Porque el juramento le hizo a través de ¿quién? A través de su siervo Moisés. Es para que entendamos la palabra del Señor, ¿no? Y dice, vamos ahora a primera de Corintios. Vamos al Segundo Testamento, vamos a los Hechos de los Apóstoles. Corintios. Busquemos para que así podamos entender las palabras que nos habla nuestro Dios. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios al capítulo 10. Capítulo 10. Busquemos. Al capítulo 10 y el versículo 20.
¿Qué dice en Primera de Corintios? Dice así, y estamos en los apóstoles, ¿ah? En los libros de los Hechos de los Apóstoles. 20, ¿qué dice? ¿De qué se está tratando? Se está tratando de la amonestación contra la idolatría. Y nos ha hablado que se fueron tras de dioses ajenos y se olvidaron de su pacto que les había hablado. Es lo que nos ha hablado en profecías. Pero acá, miren, que dice en la amonestación contra la idolatría, que dice en el versículo 20, dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Miren lo que hacen, lo que hicieron y lo que siguen haciendo, y lo que siguen haciendo. Miren lo que dice, ¿eh? Les vuelvo a repetir. Antes digo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahora, ¿hay demonios o no hay demonios? Sí hay. ¿Y quiénes son los demonios? ¿Qué son? ¿Es mismo Satanás? ¿O tiene también su legión? Tiene su legión. Los demonios son todos aquellos que eran arrojados desde el cielo, que son ¿qué parte fue que fueron arrojados a la tierra? La tercera parte de ángeles caídos que obedecieron ¿a quién? A Lucifer. Esos son los demonios. No está diciendo Satanás, sino está diciendo demonios. Y los demonios hay miles y miles y miles en este planeta. Millones. Y es muy fácil que se penetre en el hombre, como también en los hogares. En los hogares anidan. Anidan, hermanos. Hablando de los demonios, les voy a decir algo que es verídico. Dice que en una casa, la esposa trabajaba lejos en la sierra como profesora. El esposo estaba... Y después la esposa tenían 2 hijitos y venía de vez en cuando. Y cada que ya venía la esposa, se aburría de las chiquitas. Ya no le molestaba a las chiquitas. Y un día de tantos, esta mujer, esta profesora, va a buscar un adivino. El adivino le dice que en su casa hay un maleficio enterrado. Viene el adivino y le saca ese maleficio. En lo que estaba la adivina, era mujer, sacando eso de la casa, de repente dice que, ¿por qué digo que sacaba? Porque ya no había paz en esa casa, porque no querían que las chiquitas se arriesguen a ella, peleas con el marido, total, era un caos. Pero entonces, ¿qué sucede cuando está la divina sacando la curandera, sacando las cosas, sacando eso que le había dicho? En ese momento da la vuelta la profesora y mira al baño y ve a un hombrecito pequeño que se iba renegando, hablando malas palabras, y al baño. Se mete al baño. Y cuando fue, no había en el baño. Entonces, ¿qué creen que fue? Los demonios. En esa casa estaba morando uno nomás. Y ese uno estaba atormentando ya todo ese hogar. Ese uno estaba atormentando todo ese hogar. Y lo sigue atormentando y no sé si se habrá destruido ya. ¿Por qué? Porque él es incrédulo a la palabra de Dios. Lo mismo ella. Y jamás tiene un libro santo en sus manos y en su casa. O sea que no sé, hasta este momento ¿qué ha sucedido? Se separaron, viven, cómo es la vida que están llevando. Pero esto es verídico, lo que les estoy contando, hermanos. Esto no es ahorita un cuento, ni una fábula, es verídico, es que ha sucedido. Así que tengan en cuenta, no solo pueden morar dentro de un hogar, 1, 3, y de diferentes caracteres, de diferentes fachorías que hacen, porque ustedes no lo ven, porque él es espíritu malo. Ya, esto es lo que quiero que entiendan, hermanos. Por eso es que ustedes léanse ahora que les he leído en 1 Corintios en el capítulo 10 y léanselo desde el versículo 1 hasta el versículo 33. Estudienlo, hermanos. Estudienlo en sus casas ustedes. Ustedes vayan y lleven a otras personas
lean en voz alta, aunque no les quieran escuchar, lean en voz alta, por el amor de Dios, lo que dice aquí. Y todavía, miren, yo les leo el 21, ¿qué dice? Que no está en lo que nos ha mandado, pero les leo para que entiendan. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Es la pregunta. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que se está haciendo en la ignorancia de la palabra de Dios? En la ignorancia se comete barbaridad y media, se levanta calumnia, se miente, se perjura, se jura y se hace maldad y maldad y maldad y maldad y maldad. ¿Cuánto tiempo va a vivir esa persona? ¿Cuánto tiempo va a tener vida? Va a llegar el momento que efectivamente lo va a gritar el Señor y el Señor no va a volver por él. Eso es lo que sucede, hermanos, por desconocimiento de un estudio de corazón hacia la palabra de Dios. Eso, y léanselo, porque aquí van a encontrar la idolatría, murmuráis, van a encontrar destructor, dice, vosotros, dice, comunión y comunión, lo que ya nos dice al final el Señor. Yo les digo esto para que ustedes lo estudien, porque aquí está justamente lo que dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Lean este capítulo, estudien este capítulo en oración. Primera de Corintios en el capítulo 10, el versículo 1, hasta el versículo, ¿cuánto les dije? 33. Y verán lo que encuentran. ¿Cómo es posible, hermanos, que se pasen la vida más que solamente en el chisme y no siquiera se apersonan? ¿Y por qué no, hermanos? Y aquí va también para ustedes, ¿por qué no vienen aquí un ratito? Aquí está poniéndose el Evangelio eterno. ¿Por qué no vienen, abren la puerta y vienen aquí un ratito a escuchar con sus Biblias? Acuérdense que por todo lado estoy tratando de llevar las almas para el redil del Señor, pero ustedes siempre se escapan a priscos abajo. ¿Cómo es posible, hermanos, que estando la palabra en sus manos, este pueblo se siga condenando? ¿Por temor a quién? Ahora no me digan que tienen miedo, porque si tienen miedo, solamente hay que tenerle temor a Dios, pero miedo a Satanás, ¡no! Hermanos, amén. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Hasta ahí nos ha hablado profecías para que vean ustedes, para que entiendan la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, ¿qué son? Son los eventos de los últimos días. ¿Y qué quiere decir eventos de los últimos días, hermanos? De estos días que estamos viviendo, ¿no es cierto? Eso quiere decir. Porque miren en dónde nos va a llegar cuando lleguemos aquí a estos finales, que a veces hasta da no sé qué cosa leerlos y lo que nos espera, hermanos. Ya realmente yo le tengo un poco, por eso que quiero irlos preparando, porque mira dónde vamos a llegar cuando dice qué es la marca de la bestia. Cuando vamos a llegar, hermanos, pero vamos suave, 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 hasta que lleguemos ahí, para que lo recibamos, que realmente con mucha atención y con mucho tino, lo que nos va a hablar aquí. Por eso aquí en el tiempo, por eso dice, estamos ahora en el tiempo del sellamiento, del sello, hermanos, del sello. Ojalá que el sello de Dios sea colocado sobre vosotros, sobre nosotros. Y por eso yo les voy leyendo de a poco para que ustedes entendamos sobre esto ya de la marca de la bestia. Hermanos, no es así tan la cosa como es. Si aquí no podemos entender, menos vamos a poder entender acá en lo que dice en los eventos de los últimos días, hermanos. Bueno, entonces vamos para decirles yo, vamos aquí, que hoy día tenemos. Y estamos un poco atrasados, si quisiera avanzar, ojalá Dios quiera que pueda hacerlo, si podemos también así asociarnos un día de la semana. Miren lo que dice, en la página 54 dice, es
urgente una distribución de responsabilidades. Los que queremos ahora es una reorganización. Deseamos comenzar en el fundamento y edificar sobre un principio diferente. Aquí hay hombres que están a la cabeza de vuestras diversas instituciones, de los intereses educacionales y de las asociaciones, diferentes localidades y estados. Todos ellos han de mantenerse como representantes para tener voz en la tarea de moldear e idear los planes y deberes, dice, y deberán llevarse a cabo. Debe haber más que uno o dos o tres hombres para considerar, dice, dice, la obra es grande, dice aquí, y no hay ninguna mente humana que pueda planear sola la obra que necesita hacerse ahora. Deseo decir que Dios no ha puesto en nuestras filas ningún poder monárquico para controlar esta o aquella rama de la obra. La obra ha sido, dice, grandemente restringida por los esfuerzos de controlarla. En cada área debe haber una renovación, una reorganización. Debe incorporarse en las comisiones un poder y una fuerza que son necesarias. Dice así: en el plan de Dios que se organice en Australia la unión, asociación, no es necesario escribir, dice, en busca de consejo y luego tener que esperar semanas hasta que llegue una respuesta. Los que están precisamente en el lugar deben decir qué será, dice así. En el Congreso de la Asociación General del año 1901 respondió: ¿Quién supone ustedes ha estado entre nosotros? Dice, desde que comenzó esta conferencia, quien ha mantenido la distancia, los rasgos objetables que generalmente aparecen en una reunión, como hasta quien ha caminado de arriba abajo por los pasillos de este tabernáculo, el Dios de los cielos y sus ángeles, el Dios de los cielos y sus ángeles, y no vinieron aquí para despedazarnos, sino para daros una mente cuerda, apacible. Han estado entre nosotros para obrar las obras de Dios, para mantener alejados a los poderes de las tinieblas, para que no sean obstaculizados la obra que Dios ha planeado que se haga. Los ángeles de Dios han estado trabajando entre nosotros. Jamás en vida he estado más asombrada que al ver el giro que han tomado las cosas en esta reunión. Esta no es nuestra obra. Dios ha originado. Se me había dado instrucciones al respecto, pero no puedo comprender hasta que en esta reunión se completó la elaboración de los planes de los ángeles de Dios. Han estado caminando de un lado a otro, dice, entre esta organización. Quiero que cada uno de vosotros recuerde esto. También quiero que reconozcáis que Dios ha dicho que sanará a las heridas de sus pueblos. No he hablado la hermana Estelita, sino ha hablado Dios y sus ángeles para todos nosotros. No es una lectura que la están escuchando, sino son unas órdenes del Señor para los últimos tiempos de ahora. Así que lo que no es una lectura, sino las órdenes que está dando para el tiempo de ahora que estamos viviendo. Esto en el libro de los últimos tiempos. Vamos a ver un poquito de aquí que dice conflicto de los siglos. Ya ustedes saben eso. Conflicto de los siglos es el espíritu de profecía, ¿no?
porque si no tampoco, ¿qué nos dirá el Señor? Aquí también, vamos a ver en el espíritu de profecía, en la página 10, en el espíritu de profecía, el conflicto de los ciclos, dice, a ver, ¿en qué nos quedamos aquí? De la semana pasada. Dice explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. El apóstol Juan dice, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si no son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No está hablando el espíritu de profecía. No están escuchando una lectura común, hermanos. Pongan atención, ¿ya? Han salido por el mundo. San Juan dice, al capítulo 4. Vamos a ver, a la Biblia. Vamos a la palabra de Dios. San Juan. Yo no puedo pasarme las cosas así nomás, hermanos. Vamos a ver a San Juan. Está después de Lucas, ya ustedes saben. San Juan en el capítulo 4. Capítulo 4 de San Juan. Son los tiempos peligrosos que ya estamos, hermanos. Capítulo 4 y el versículo 5. Capítulo 4 y el versículo 5. ¿Qué dice? Vino pues una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. A su hijo José. Miren lo que dice. Sigamos aquí en lo que dice aquí. Dice, Isaías declara a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Escuche bien, es porque no les ha amanecido. Vamos a Isaías al capítulo 8. Vamos a profecías, Isaías. Busquen. Vamos al capítulo 8 y versículo 20. Y versículo 20. ¿Qué dice? Miren lo que dice. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Está hablando a la ley y al testimonio. Escritos están por la palabra de Dios. Y el que habla ahorita es el espíritu de profecía, el espíritu de Dios. Es el que nos está hablando en este momento, hermanos. En este momento. Y sigue hablando. Muchos cargos se han levantado contra la obra del Espíritu Santo por los errores de una clase de personas que, pretendiendo ser iluminadas por este, aseguran no tener más necesidad de ser guiadas por la palabra de Dios. Mire, en realidad, dice, dominadas por impresiones que consideran como voz de Dios en el alma, pero el espíritu que las dirige no es del Espíritu de Dios. El principio que induce a abandonarse a impresiones y a descuidar las santas escrituras. Está diciendo, se descuidan de leer las santas escrituras. Nos está diciendo el Espíritu de Dios. Por eso miren lo que dice. Y a descuidar las santas escrituras solo puede conducir a la confusión, al engaño y a la ruina. Solo sirve para fomentar los designios del maligno. Miren lo que, si no escudriñamos la palabra de Dios, los designios del maligno, como el ministerio del Espíritu Santo es de importancia vital para la iglesia de Cristo. Una de las tretas de Satanás consiste precisamente en arrojar oprobio sobre la obra del Espíritu por medio de los errores de los extremistas y fanáticos, y en hacer que el pueblo de Dios descuide esta fuente de fuerza que nuestro Señor nos ha asegurado. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo debía continuar su obra por todo el periodo. La disposición cristiana durante las épocas en que las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué acaba de decirnos?
que debemos de escudriñar tanto el antiguo como el nuevo. Está hablando el Espíritu Santo. Miren, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento eran entregadas a la circulación. El Espíritu Santo no dejó de comunicar luz en individualidades aisladas. Amén. De las revelaciones que debían ser incorporadas en el sagrado canon, la Biblia misma da cuenta de cómo por intermedio del Espíritu Santo ciertos hombres recibieron advertencia, censura, consejos, instrucción que no se refería en nada a lo dado en las Escrituras. También habla de profetas que vivieron, dice, que vivieron en diferentes épocas, pero sin hacer mediación alguna de sus declaraciones. Asimismo, una vez cerrado el canon de las Escrituras, del Espíritu Santo debía llevar adelante su obra de esclarecimiento, de amonestación y consuelo en bien de los hijos de Dios. Les habló el Espíritu Santo. Eso será, no como hay que muchos, no, que solo el Segundo Testamento, no, que en el Antiguo, no, eso no debemos leer. ¿Qué acaba de decirnos? Tanto el Antiguo Testamento como el Segundo Testamento. Ay, hermanas, ¿qué será de nosotros, hermanita? A veces, Diosito precioso, hermoso, creo que esto debía ser para un montón de gente. Pero miren cuánto. Pero ¿cómo estará esa gente cuando esté frente a Él y estemos mirándonos? ¿Quién le dirá al Señor, no? A ver, si todavía tenemos un poquito de tiempo, hermanos. Todavía tenemos, nos va a dar tiempo. Ahora, ¿qué nos va a decir el Señor? ¿El Señor viene o no? ¿Dicen ustedes? Bien, bueno, vamos a ver cómo va a venir el Señor. En la página 48, preguntas escrutadoras, es el título que está. Aquí dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Vamos a Salmos, al capítulo 24. Vamos a las Santas Escrituras, hermanos. Salmos 24 y los versículos 3 y 4. 3 y 4. Miren lo que dice. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? Y en el versículo 4 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. ¿Ve? Ni ha jurado con engaño. Miren lo que dice. Y ustedes pueden leerlo. Salmos, ese capítulo 24, dice el versículo 1 hasta el versículo 10. Pueden leerlo, hermanos. Pueden leerlo. Y ustedes ahí van a entender. Muy bien. Miren lo que sigue diciéndonos. Que viene el Señor, ¿eh? Un alma unida con Cristo, escuchen, un alma unida con Cristo llega a ser cada día más semejante a una luz refulgente, llega a ser cada día más victorioso, más va avanzando de fuerza en fuerza, no debe debilidades en debilidades. Que nadie engañe a su propia alma en este asunto. Si dice, alberguéis orgullo, estima, propio amor a la supremacía, vanagloria, ambición, impía, murmuración, descontento, amargura. Dice, maledicencia, mentira, engaño, calumnia. Cristo no está morando en vuestro corazón. Escuchen bien. Todo lo malo que dice Él, si está en Él, todo eso está en nuestro corazón, no está nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. ¿Cómo va a estar? Si todos estos engaños, mentira,
dice, ambiciones, impías, murmuraciones, está en nuestro corazón, ¿cómo va a morar nuestro Señor? Si está lleno de todas esas cochinadas en nuestro corazón, y no hay campo para nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que entender en lo que está hablándonos aquí. Por eso dice, no está morando en nuestro corazón. Debéis tener un carácter cristiano que prevalezca. Debe haber completa, conmoción entre los presentes. Conocer la verdad de otra manera caerá en el día de la prueba. El pueblo de Dios debe alcanzar una norma elevada, debe ser nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, celoso, buenas obras. Cristo no murió por nosotros para que pudierais tener las pasiones, los gustos y los hábitos de los hombres del mundo. Nadie entra por los portales de la gloria a menos que oriente su corazón. Es esa dirección. Dice, meditad entonces en estas preguntas. ¿Ocupan las cosas terrenales vuestros primeros intereses? ¿Son puros vuestros pensamientos? ¿Estáis respirando la atmósfera del cielo? ¿Lleváis con vosotros las mismas de la corrupción? ¿Sois fervientes y consagrados? ¿Estáis sirviendo a Dios con pureza en la hermosura de la santidad? Pregonaos sinceramente, ¿soy yo un hijo de Dios y no lo soy? Necesitamos una reforma cabal en toda vuestra iglesia, el poder convertiros de Dios, deber de entrar en la iglesia. No posterguéis en el día de la preparación, no dormiréis desapercibidos sin tener aceite en las vasijas. Con vuestras lámparas no permitáis que este asunto quede en peligrosa incertidumbre. Preguntaos a vosotros mismos con fervor, ¿estoy yo ante los salvados o entre los perdidos? ¿Estaré en pie o no estaré? Solo y limpio de manos y de puro corazón estaré en pie en aquel día. Amén. Amén. ¿Han escuchado lo que ha hablado el Espíritu Santo? Importante es escudriñar la palabra de Dios, hermanos. Importante poner atención lo que dice el Espíritu Santo. Si de esto no, hermanos, acuérdense que nos vamos a ver frente en el reino de Dios cuando Él nos tome el juicio a cada uno y nos llame a cada uno. Tienen que estar y todos tienen que contestar cuando Él nos llame, para cuál lado nos va a asignar. Entonces escudriñamos la palabra de Dios y entendamos la palabra del Espíritu Santo, hermanos. Eso es lo importante. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Muy bien. Hemos terminado este santo culto hoy día conociendo las cosas y no pasemos de un lado para el otro y sigan ustedes así igualito, como dicen, seguir sin saber dónde estamos yendo. Mi Señor Dios, gracias, Señor, por tus palabras que nos has hablado, Padre mío. Gracias, Padre Santo, porque tú, Señor, nos pruebas nuestro corazón y nuestra mente si estamos andando en tus leyes, Señor, en tus estatutos, Padre mío, y en tus mandamientos, amantísimo Padre Dios. Señor Dios mío, gracias te doy, mi Dios, para que tú me hagas dar cuenta, para también así hacerles dar cuenta a tus hijos y a tus hijas en este pequeño rebaño, Señor, para que estén preparadas para aquel gran día de tu venida, mi Señor, porque estaremos frente a ti. Si alguno de nosotros nos vamos
que nos pone, Señor, al descanso, a dormir. Pero sé que tú nos levantarás, Padre mío, para que tú nos veas y nos llames por nuestro nombre y nos dirijas el lado que nos corresponde. Amantísimo Dios, bendito eres por siempre y para siempre, mi Dios, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos recuerdas a cada uno que debemos, Señor, ver tus palabras y adorarlas y cantarlas y arrodillados y con llanto y con dolor de corazón escudriñarlas, Señor, porque en ellas está nuestra salvación, en ellas está, Señor, el que estemos al lado tuyo y tú como nuestro pastor y nosotros como tus hijos, Padre Dios. Bendito eres por siempre, bendito serás para siempre, mi amadísimo Dios Todopoderoso, mi Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre Santo, por las hermanitas que no han venido. Tú sabes lo que están haciendo, Señor, y tú eres el único que reprendes a tus hijos y a tus hijas en los caminos que estén, si son malos. Y también sabes bendecirlos a los que también en los caminos que están de bien. Padre Dios, gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dicho. Gracias, Padre mío, que pondremos atención más en tus santas palabras, más que cualquier cosa, porque tú eres primero, más que nadie, más que nuestra propia vida, amantísimo Padre y Dios. Bendito eres mi Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por todos nosotros que de donde hemos venido, Señor, nos lleves también sanos y salvos y este día lo pasemos felices al lado de los nuestros, Señor, hasta la hora que tú, Señor, es tu día santo. Amantísimo Padre, mañana será otro día, pero igualmente estarás en nuestro corazón y en nuestra mente cada día, cada hora, cada minuto, hasta el último momento de nuestro suspiro de vida. Amén, Señor. Amén, Señor. Bendito y alabado seas mi Señor, oh Dios, oh Dios. Como siervo sediento voy a ti, en busca del agua de tu corazón. Como siervo sediento voy a ti, en busca del agua de tu corazón. Oh mi Dios, oh mi Señor, llévanos por el camino de la luz. Oh mi Señor, llévanos por el camino de la luz. Oh mi Señor, oh mi Dios, oh mi Señor, oh mi Dios, oh mi Señor. Llévanos, 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 Señor, a las praderas, a los montes. Allí, allí llamaremos a ti, Señor. Oh mi Señor Jesús, oh mi Señor Jesús. Venos, venos a tus ovejas por el desierto, llámanos, llámanos a tu voz, volveremos a tu voz, volveremos. Sí, Señor Jesús, sí, Señor Jesús, volveremos a tu voz, volveremos a tu voz, mi Señor Jesús, mi Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Amantísimo Padre Dios, mi Señor, estaremos todo el día contigo y siempre y para siempre, Señor. Haznos más tuyas, Padre Santo, para poner atención, Señor, en tus santas palabras que están escritas en tu santa
en tus santos libros que dejaste a tus santos profetas y a tus santos apóstoles, Señor, para que a través de ellos nosotros siguiéramos llevando tu santa palabra por todos los pueblos, Señor, y naciones. Oh amantísimo Padre Dios, danos, Señor, sabiduría, entendimiento y discernimiento para seguir, Señor, hasta que tú lo quieras, hasta el fin, mi Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén.